reuniones sociales. Y él se pregunta, corresponde a la vida íntima, sociales, y nos dice la pluralidad. Bueno, pluralidad pueden ser 2, 3, 4. La naturaleza. Soy magistrado. El abogado defensor pudo pedir la aclaración en segunda instancia. Y la sala hubiese estado en la obligación de decirle, reuniones sociales son. No lo hizo. ¿Qué nos queda a nosotros como primera instancia, a usted y a la Fiscalía? Cumplir lo que estableció la sala. La Fiscalía no ha aportado ni informe pericial, ni pericia médica. Ergo, el fiscal ni ha cumplido con el requisito del requerimiento previo, ni ha cumplido con la carga de la prueba de aportar, porque no es de oficio. No ha habido una contradicción. ¿Cómo los jueces, la sala puede obtener información de calidad si adolece de una enfermedad grave o incurable, que es el presupuesto del artículo 290, numeral 1, literal C? ¿En qué parte de la resolución de segunda instancia señala que Pedro Pablo Kuczynski adolece de una enfermedad grave o incurable? Dice el inciso 8 del 290, si desaparecen los motivos de la detención domiciliaria establecidos en los literales B al D. ¿Por qué no ubica el A? Porque los 81 años pues no van a desaparecer, ¿no? Salvo que él muera. Muera mi patrocinado. No adolece de una enfermedad grave o incurable. Está acreditado. Es evidente que la perturbación probatoria señalada por usted, ratificada por la sala, se sigue evidenciando en el arresto domiciliario. Es el artículo 270. ¿Qué es lo que nos tendría que probar la Fiscalía? ¿Alguna reunión que haya afectado el desarrollo del proceso? Porque también la sala, y eso usted perfectamente lo conoce porque está en la ley, las medidas cautelares son instrumentales, sirven al proceso. Entonces, alguna reunión social que nosotros sostenemos no se ha aprobado, haya afectado el desarrollo del proceso, haya afectado la incorporación de alguna fuente, ninguna. Señor magistrado, concluyo. Hemos visto una agresiva campaña contra la Fiscalía de ese lado, precisamente por esta solicitud. Y lo que estamos dando cuenta es que, en efecto, se han incumplido las restricciones y evidencia lo que dijo la sala y usted en un primer momento. Pedro Pablo Kuczynski merece prisión preventiva. Merece prisión preventiva. Eso es todo. ¿Qué debe entender por actividad política? El hecho de hablar, por ejemplo, de lo que ocurre en otros países, ¿es una actividad política? En el seno de lo que ocurre en el ámbito de los diferentes poderes del Estado, ¿es una actividad política? Lo que se hizo en Roma, ¿es una actividad política? Considero que no resulta ni lógico ni razonable considerar que por esa condición todo trato que tenga que efectuarse al interior del recinto del procesado Pedro Pablo Kuczynski tenga que obedecer a ese fin, salvo de conformidad con el artículo 122.5 del Código Procesal Penal y el artículo 4 título preliminar del Código Procesal Penal, el Ministerio Público demuestre que sí hubo esa connotación de una relación en estricta perturbación del proceso, cuestión que no se ha dado. En esta ocasión no le concedo la razón al Ministerio Público y por lo tanto declaro infundada su petición. Este derecho a impugnar mi decisión. Buenas noches, queridos amigos, bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Ustedes han escuchado un resumen bastante completo con una muy buena edición. Gracias, chicos, han hecho un gran trabajo sobre lo que ocurrió el día de hoy en la audiencia que se le siguió al expresidente Pedro Pablo Kuczynski para ver si se le cambiaba el régimen de arresto domiciliario para ponerlo en prisión efectiva. Sin embargo, el juez no le dio la razón a José Domingo Pérez. Es más, fue bastante claro con que el pedido era absolutamente inapropiado, inviable y no tenía asidero. El señor José Domingo Pérez ha apelado, Fiscalía ha apelado, probablemente le vuelvan a decir lo mismo, no sé para qué se expone con esta apelación. Y mientras tanto, el expresidente Kuczynski va a tener que pasar la noche en la clínica internacional porque su salud se vio afectada, obviamente, porque
no es fácil estar en este nivel de tensión cuando se está discutiendo si una persona de su edad y sus condiciones de salud debe o no ir a la cárcel. Realmente creo que todos estamos aprendiendo bastantes cosas con estos procesos judiciales. Estamos empezando a darnos cuenta los valores que tienen los derechos de las personas y aprendiendo también a mitigar nuestras ímpetus cuando pedimos castigos contra otros y después vemos que estos se pueden dirigir contra personas amigas, y lo digo en general, no porque el señor Pedro Pablo Kuczynski sea amigo mío ni mucho menos, y la situación cambia. Estamos hoy día con 3 invitados con quien vamos a hablar de estos y otros temas, por supuesto. Está el exministro de Economía y además amigo de Pedro Pablo Kuczynski, Alfredo Torne. Alfredo, gracias por venir. Gracias. Javier Bedoya, excongresista de la República. Javier, bienvenido. Buenas noches. Y Luis Benavente, analista político. ¿Qué tal, Lucho? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, largo, tedioso, agotador la audiencia, pero finalmente el final fue positivo. Habría que preguntarse si en un país con tanta carga procesal, con jueces que están tan ocupados, amerita que se hagan pedidos que a todas luces no se sustentaban jurídicamente. Ahí me gustaría tu opinión, Javier, y sobre todo, ¿a qué cosas? Creo que esta vez, y eso es lo que tenemos que apelar, el juez hizo su trabajo. Decir, un ratito, hasta aquí nomás. Escucho tu opinión, Javier. Gracias. Coincido plenamente con la resolución del juez. El fiscal primero no ha probado los hechos que invoca. En segundo lugar, las reuniones que han tenido no necesariamente tienen que haber sido de carácter político. Tercero, no está acreditado que el señor Kuczynski haya estado coordinando con sus visitantes a los efectos de entorpecer la labor de investigación de la Fiscalía o las declaraciones de otros testigos. No puede entenderse tan laxo, tan amplio la interpretación que hace el fiscal de que se trata de testigos en cualquier caso que esté siendo objeto de investigación por el caso Lava Jato. Tiene que estar referido a testigos en el proceso en el cual el señor Kuczynski es parte. Y por último, Patricia, ¿el hecho de que esté con una detención domiciliaria lo priva acaso de poder recibir visitas? Cuando uno está detenido más restrictivamente en prisión, ¿no tiene acaso derecho a recibir visitas? Y tratándose de congresistas como la señora Mercedes Araujo, el congresista Bruce, ni siquiera tienen que pedir permiso para entrar a un penal. Entran nomás el día que les parece, a la hora que les parece. Lo hemos visto en el caso del señor Fujimori. Lo hemos visto en el caso de su hija, ¿verdad? Que con todo derecho, los familiares, las amistades, en los días en que hay visitas y en las horas en que hay visitas, porque ahí sí hay horarios y días, pero los congresistas sí tienen también derecho de asistir, porque se trata, entre otras cosas, de la lideresa de un partido, en el caso de Keiko, y en el caso de su padre, veíamos con frecuencia en meses pasados, antes que viniera el indulto, cómo con frecuencia el hijo lo iba a visitar virtualmente en forma diaria. Y eso no está restringido. Entonces, si quien está con una detención en un penal... Y con una prisión y con una sentencia firme, además, ¿no? En el caso de Alberto. Puede recibir visitas. Con mayor motivo, quien está con una detención más amplia, que es una detención domiciliaria, en donde por lo demás, las personas que lo han ido a visitar, ¿quiénes son? Gente que han integrado su entorno político. Sus amigos. Sus amigos, pero gente que han sido sus ministros, algunos que han sido sus congresistas, o que son los que fueron elegidos como congresistas en la lista que él llevó. En consecuencia, no es que esté teniendo una reunión social, no es que esté teniendo una reunión política a los efectos de ver cómo entorpece las investigaciones en el proceso que se le sigue. No. Hay varios aspectos además que se tienen que diferenciar, que hacen del pedido del fiscal un hecho más complejo con respecto de Pedro Pablo Kuczynski. Hay gente que dice, ¿por qué cuando se trata de Alberto Fujimori él sí debería ir a la cárcel? Porque Alberto Fujimori está sentenciado, para empezar. Y todos podemos considerar y pensar que de repente sí se le debe haber dado un indulto humanitario o un arresto domiciliario, pero lo cierto es que su condición no es parecida a la de Pedro Pablo Kuczynski. Pedro Pablo Kuczynski es, para todo orden de asuntos en este momento, una persona inocente
que está siendo investigada. No es una persona que tenga restricciones a su libertad por habérsele probado culpabilidad en un delito, que seguro pasará o no, pero ese no es el momento. Alfredo, tú eres uno de los visitantes, uno de los que ha ido, que lo visita con frecuencia, porque además ser su ministro ha sido tal vez lo menos importante de tu relación con él. Tu relación de amistad de largos años es la que prevalece, supongo, sobre todas las cosas. ¿A ti te han cuestionado, te han llamado, te han preguntado sobre el motivo de tu visita? ¿Fiscalía ha hecho algún tipo de indagación? No, yo la verdad es que para mí fue una gran sorpresa el pedido del fiscal. Yo me enteré por los periódicos, como todos ustedes. Nunca nadie me ha preguntado. Es más, cuando uno va a la casa de Pedro Pablo, veo que hay una camioneta al frente, pero a nadie paran para entrar a la puerta. Nos imaginamos que sí se registran las entradas y salidas en la medida en que hay gente que está ahí mirando quién entra y quién sale, ¿no? Bueno, mirando es un decir, o sea, en mi caso me reconocen, pero claro. Por ejemplo, una colaboradora mía, la que fue ministra de Energía y Minas, Ángela Grosjean, tiene como 5 nombres en la lista que va, pero en fin, no es que hubiese, lo que quiero decir es que no hubiese un registro estricto de quién entraba y quién no entraba, y creo que si la Fiscalía lo hubiese querido, lo hubiese pedido. La otra cosa que a mí me gustaría referirme son las conversaciones. Para mí es un hombre que está solo, yo lo he dicho. Las razones por las cuales yo siempre he ido es porque a mí siempre me ha parecido muy riesgoso que caiga él en una depresión. Es un hombre que está solo, tiene una enfermera y tiene una chica que lo ayuda en la casa, pero no tiene nada más. Además, Alfredo, hay que decir, quienes conocen a PPK y que saben cómo ha sido su vida, no es una persona que está acostumbrada a estar encerrada, ni siquiera es una persona que está acostumbrada a estar mucho tiempo en un solo lugar, ni siquiera en un solo país, ¿no? Ha sido un hombre muy activo. Alguien me decía ahora que me da risa que lo que más le estaba molestando a Pedro Pablo Kuczynski de toda esta historia es que hablaban de él como si fuera un viejo decrépito. Y yo decía, pero es que es una persona mayor, eso lo tiene absolutamente irritado. Pero lo cierto es que no entiendo por qué además el fiscal necesita que se diga que se está muriendo o que se pruebe que se está muriendo para llevárselo a prisión, cuando no es una condición necesaria estarse muriendo una enfermedad para poder acceder a un arresto domiciliario, y solo su edad lo habilita para estar donde está, ¿no? Bueno, yo lo conozco muchos años a Pedro Pablo, y desde que salió del gobierno sí ha habido una decaída muy importante en su salud. Sabemos que estuvo en la clínica, tuvo una operación al corazón, pero más allá de la operación al corazón, bueno, ustedes lo ven en las fotos, arrastra los pies, los brazos ya no los controla tan bien, y es una persona que ya ha perdido mucha de la articulación que tenía antes, y yo creo que se debe a lo que dices tú, Patricia, se debe a la soledad, se debe al hecho de que ha dejado de ser de activo, y creo que lo menos que podría tener una persona por razones humanitarias es permitir que la gente, sus amistades, se acerquen a él y lo distraigan, que es un poco lo que hemos hecho a la gente que lo visita a menudo, ¿no? Así es, y además es lo menos que se puede esperar de los amigos, ¿no? Y por último, no ha habido en ningún momento, que también eso es algo que se reclamaba, que si la Fiscalía hubiera considerado que había excesos en las visitas, pudo haber hecho un llamado de atención, pudo haber pedido un registro más pormenorizado de quienes entraban y salían. No, de frente, pidieron que lo metieran en la cárcel. Es una manera bastante agresiva de actuar, ¿no? Una tarjeta amarilla fiscal, de alguna manera, ¿no? Hubiera sido exacto, ¿no? Si es que la Fiscalía consideraba que se estaban excediendo en la función. Lo cual hubiera demostrado una intención sana de parte de la Fiscalía, ¿no? Yo lo escuchaba en RPP en radio y era bueno escucharlo y no ver en televisión, porque entonces sentía mucho el carácter dramatúrgico, interpretativo, telenovelesco, cinematográfico de Pérez, ¿no? Entonces, no lo escuchaba con... Bueno, él tiene ese signo, ese rasgo, ¿no? No lo escuchaba, digamos, con la flema o el profesionalismo con que creo que debe actuar todo profesional, no solamente un abogado, un fiscal, ¿no? Ahora, o cierto rango, ¿no? Es muy emotiva la actuación de Pérez. Es un hombre apasionado, sí. Es un hombre apasionado, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, eso lo lleva a frustrarse cuando no logra lo que quiere. Y además, hoy él tiene algunas derrotas, porque hoy perdió en el tema de PPK.
Y para un hombre tan apasionado, eso es más que una pérdida profesional. A la vez tiene un tema fiscal en Lima de investigación, donde es más bien es el investigado, y otro en Arequipa, en paralelo, ¿no? Donde no ha podido ir o no ha ido. Entonces tiene una y otra, y entonces ya yo veo ahí que hay un tema demasiado personal que podría estar teniendo un peso muy fuerte por encima del tema jurídico, ¿no? Y el mismo hecho de que el recibir visitas sea móvil para este pedido, creo que es un exceso ya. César Romero, que es el especialista de temas judiciales del diario La República, periodista, ha estado con nosotros alguna vez también conversando sobre el tema, un hombre que sabe mucho, conoce mucho de cerca los casos judiciales. Decía hoy día en el Twitter, y me pareció una declaración importante: todavía no se ha ganado nada. La Fiscalía tiene que ir todavía con calma. Están recién en el tema de las prisiones preventivas, preliminares, que son simplemente recursos para poder seguir investigando. No tienen una sola acusación ni nadie preso por el caso Lavajato. Javier, en este punto sí me gustaría analizar lo siguiente. Yo creo que hay una diferencia entre José Domingo Pérez, que me parece un hombre genuinamente apasionado. Lo que pasa es que la pasión mal canalizada puede desbordarse. No es el espíritu de los otros fiscales, que son más bien perfil más bajo, trabajan de manera más silenciosa, trabajan más abocados a sus casos. El mismo fiscal Vela tiene un perfil bastante más calmado, pero no hay en este momento un Ministerio Público, dado el desastre en que se ha convertido el Ministerio Público, que es una guerra interna en que todo el mundo se saca los ojos, nadie capaz de sostener a este equipo, sostener en el buen sentido del término, en el sentido de que sientan que hay una autoridad que los avala, pero que también los contiene. ¿Quién hace esa labor en esto? Pablo Sánchez lo hacía cuando era fiscal de la Nación en su momento. Normalmente debe de ser la Junta de Fiscales, y más concretamente el fiscal de la Nación, que es la máxima instancia dentro del Ministerio Público. Lo que pasa es que la Junta de Fiscales está también tremendamente dañada, en donde hay varios de sus integrantes que están siendo también procesados, investigados, cuestionados. Entonces, es una institución que ha sido dañada, que se encuentra dañada, ¿verdad? Razón por la cual hay que pensar en una recomposición de las personas. Sí ha habido, sin embargo, apoyos de otra naturaleza que se le ha dado. Cuando meses atrás el fiscal Vela, por ejemplo, expresó públicamente que no tenían los recursos suficientes ante el volumen de procesos que tenían que investigar, que les faltaban brazos y horas, porque realmente conforme se va esto investigando van saliendo nuevas cabezas que investigar. Esto requiere de más personal, de más fiscales, de más secretarias, en fin, toda una cosa mucho más compleja. Es enorme, el poder, es enorme lo que se enfrenta en términos de información y de trabajo, ¿no? Y que en consecuencia requerían de más aporte económico, y el Ejecutivo de inmediato habilitó, creo que fueron 30 millones de soles que dio. Entonces, no es tampoco que el Ministerio Público esté en la orfandad. Lo que falta es una cabeza y un claro liderazgo. Lo que pasa es que también la señora Zoraida Ábalos, y no la disculpo con esto, es complicada su situación, porque por un lado siente que tiene que proteger a estos fiscales que también están en la mira de otros que se los quieren rebanar por razones obvias, que están siendo investigados, pero protegerlos también de alguna manera es no cumplir con tu misión, no de decirles lo que tienen que hacer, pero sí de poner un poco paños fríos cuando sea necesario. Alfredo, ¿cuál es el futuro de PPK en estos momentos? ¿Cómo se ve a sí mismo? Mira, hoy día, como ustedes saben, ha entrado al hospital, conversando con alguna de la gente antes de venir acá, pues él había sido muy renuente a ir al hospital, se le ha subido la presión, está muy mal. Yo hablé con él hace un par de días cuando se supo esto, y él lo que me decía es que no me están dejando escapatoria, o sea, lo que quieren es matarme, me quieren, o sea, él estuvo en la carceleta de la prefectura y la pasó muy mal. Ustedes recuerdan que de ahí sí, claro, fue al hospital, y la verdad que las condiciones en que se viven son condiciones que una persona de 81 años pues es muy difícil de resistir. Entonces, él sí se ve, yo a veces lo he visto como diciendo, pues lo que quieren es matarme, ¿no? Y yo pienso que, ya pensando en Javier, en la defensa de esta lucha contra la corrupción, pues lo peor que les podría pasar es que se les muera un segundo expresidente, ¿no? O sea, creo que sería
un golpe muy bajo. Y lo veo mal, lo veo muy mal, lo he dicho en varios medios. Ojalá que es una persona positiva y hay mucha gente que lo empujamos, pues, y esperamos que salga adelante, ¿no? Debe ser bien complicado para una persona de su edad en estos momentos tener un horizonte en el que sientes que vas a pasar mucho tiempo, muchos años probablemente, recluido en tu casa. ¿Qué pasa con su familia, por ejemplo, en estos momentos? Su mujer no puede venir al Perú porque tengo entendido que tiene una hija con problemas de salud fuera del país. Su hermano vive fuera y va a venir el martes a visitarlo, pero no puede trasladarse acá. Es como una contradicción, pero lo acompaña a una soledad compleja de manejar. Mira, a ver, yo siempre le digo, tú fuiste marcado por tus épocas cuando fuiste al colegio de Inglaterra, que también es una soledad muy fuerte, ¿no? Sí, claro. Se apartó de su familia, en fin. Siempre habla de eso como una etapa muy triste de su vida, Una etapa ¿no? muy triste que nunca quiso pasar. Él siempre ha tenido en la mente ese periodo en que se fue con el hermano, mejor dicho, los mandaron a un colegio en Inglaterra, ahí en al medio de Inglaterra, muy aislado de todo, y él siempre ahora recuerda mucho esa época, ¿no? ¿Qué pasa con la familia? Pues es una familia que toda es una familia internacional, vive fuera, ¿no? La hija vive en Nueva York, la otra hija vive en Texas, el hermano vive en Londres, con el que yo siento que tiene más afinidades con el hermano. Han estudiado juntos, se fueron juntos a Inglaterra, después uno se fue a estudiar a Oxford, el otro a Cambridge, pero hay mucha amistad entre los dos, hablan mucho y él se siente muy contento. El hermano fue mi profesor en Cambridge, de hecho yo lo conocía a Pedro Pablo por intermedio del hermano. Y es muy gracioso porque la historia que me cuenta el hermano es muy distinta a la historia que cuenta PPK de su juventud, ¿no? O sea, le golpeó de manera distinta, digamos, claro. O sea, el hermano tiene una forma más flemática de ver la vida de la que tiene Pedro Pablo, ¿no? Que ya es bastante decir. Y que ya es bastante decir. Pero ninguno se puede trasladar a Lima, entonces él se la pasa, yo diría, gran parte de su tiempo viendo sus casos, defendiéndose. Y la otra parte se la pasa escribiendo una biografía que empieza desde la época de su juventud, cuando estuvo con su padre, al cual admira mucho. Y esas son las dos actividades principales que tiene. Afortunadamente es una persona de mucho empuje, testarudo. Tiene una caminadora en su casa donde hace ejercicio, también tiene la fortuna de tener una piscina, nada en la piscina. Entonces, él sí tiene en la cabeza la idea de que él tiene que salir adelante de esto, ¿no? Y que él tiene un gran periodo, pero lo tiene que resistir, ¿no? Bueno, no me imagino, pero no solo su condición, ¿no? La de muchas personas que están como él. La condición de Keiko Fujimori es durísima, tiene 2 niñas que le esperan en su casa. La señora Susana Villarán, dependían de ella 2 nietas suyas que también eran, de las cuales ella era prácticamente su único soporte familiar. O sea, toda prisión, más allá de qué grado de culpabilidad haya en la persona, es durísimo. Y recordemos, nos gusten o no los personajes, son personas que hasta este momento no han sido acusadas ni condenadas por ningún delito. Lucho, ¿qué va a pasar con la percepción que se tiene del equipo especial Lavajato? Porque ha sido un duro revés. La gente que normalmente los apoya ha marcado distancia. El presidente Martín Vizcarra es segunda vez que se distancia del equipo especial Lavajato. Primero para el caso de Chaquilla, que parece que fue más una declaración para la tribuna, ¿no es cierto? Decir que no le devuelvan la plata a Odebrecht, pero esta vez sí ha dicho claramente que no le parece lo que se está haciendo con respecto de Pedro Pablo Kuczynski. En un momento en que además la Fiscalía Especial Lavajato tiene problemas de acorralamiento de otros sectores que quieren que no cumpla con su misión. ¿Van a seguir siendo los héroes este par de estos fiscales o podría empezar a revertirse ese Ellos favor están, público? Creo, al medio de una tensión demasiado fuerte. O sea, en general el Perú está extremadamente enfrentado. El enfrentamiento en política es algo de toda la vida, de todos los países y de todos los tiempos. No es ninguna novedad, es un signo de la política, ¿no? Y el Perú ha sido así, pero ahora es
un enfrentamiento demasiado fuerte, no hay término medio, no hay márgenes mínimos de tolerancia, todo el mundo cree que lo suyo es lo correcto y lo demás no es algo que está mal, lo demás es una porquería, es algo enfrentable totalmente, deleznable, ¿no? Entonces, en medio de eso están ellos, ¿no? La Fiscalía internamente ha estado enfrentada, el rol de Chávarri fue bastante complicado, eso salía de la Fiscalía, llegaba al Congreso a todos los temas de la política, entonces ellos están en medio de eso, ¿no? Por momentos, esos enfrentamientos a muchos les ha parecido enfrentamientos de mafias, de bueno, algo parecen, más ¿no? sucio, Parecen, ¿no? efectivamente. Cosas de blindaje, cosas de ese tipo, ¿no? Ahora, yo creo que, y justo es un poco lo que veía ahora en Pérez, ¿no? Porque, a ver, ellos como equipo están haciendo algo que nunca se ha hecho en el Perú. Enfrentar a la corrupción con cosas muy evidentes que no podemos negar. Así ¿de acuerdo? es, así es. En eso son pioneros, gente valiente, además. Eso no se le puede, eso no se les puede negar, ¿no? Ningún país en América Latina ha avanzado tanto. Muchos países nos envidian de que tengamos tantos presidentes en la cárcel, ¿no? O sea, esa medalla de oro de presidentes en la cárcel que tenemos en Perú, para muchos es un gran avance fuera del país, ¿no? Acá, muchas veces quienes están en contra de los fiscales, curiosamente o coincidentemente, si soy bien pensado, tienen argumentos que coinciden mucho con los argumentos de los corruptos. Y eso es una gran verdad, ¿no? A ver, que Odebrecht, que el plazo es muy largo, que la penalización que se le ha dado es muy pequeña, etcétera, ¿no? Pero si yo digo, pues pongo en la balanza, pero eso me va a permitir por lo menos una parte de la corrupción, tirármela abajo y meterla a la cárcel, está bien, pues tendré que pagar algo, tendrá un precio eso, ¿no? Pero se van con que eso es algo que va contra la dignidad nacional, que es lesivo. Finalmente, quienes tienen ese argumento, que son muchos y conocidos y amigos en muchos casos, terminan haciendo el juego a los corruptos. Así es. Entonces, cuando hay un enfrentamiento de los fiscales, tú ves que vienen de quienes tienen ese argumento, que voluntariamente o no, yo pondría un interrogante ahí porque quiero ser generoso en mi comentario ahora y no ser mal pensado, le están haciendo el juego a los corruptos, ¿no? Así es. Pero por otro lado, falta una crítica tal vez menos interesada, exacto, ¿no? Y más calmada del trabajo de los fiscales, que no sean siempre el grupo que quiere mantenerse intocable o que tiene problemas serios con la justicia los que ataquen o los que cuestionen los fiscales. Tiene que haber un cuestionamiento de la sociedad civil calmado, ¿no? Que diga, oigan, muy bien, hagan su trabajo, pero por favor, ¿no? Vamos con calma, estamos hablando de personas, ¿no? Pero cuando vemos esta puesta en escena tan dramatizada de Pérez, donde ya le pone ese signo tan personal, que se frustra porque no consigue lo que él quiere, cuando quiere meter a la cárcel a PPK porque recibió unas visitas, y cuando la opinión pública está en contra de eso porque lo ven como un señor mayor que caramba ya es demasiado y no está nada demostrado, en fin, entonces ya se están yendo a otro lado, ya ellos mismos creo que están jugando contra sí mismos, ¿no? Es un Kramer versus Kramer, es los fiscales. Además, todo abuso de poder, abuso de poder, que creo que es en lo que están a punto de incurrir los fiscales, termina siendo repudiado, ¿no? La gente puede terminar conmoviéndose, no es el caso de Pedro Pablo Kuczynski, pero conmoviéndose incluso por el criminal más terrible cuando se siente que lo victimizan, que lo estás haciendo, que esa estás es la usando, solidaridad, ¿no? Que surge con la víctima, ¿no? Es. Y eso puede ir contra la misma fiscalía de alguna manera y contra la misma lucha contra la corrupción. Por supuesto. Javier, ¿cómo ves lo que viene? Porque no es solo Pedro Pablo Kuczynski, toda nuestra clase política, expresidentes, alcaldes, gobernadores regionales, están pasando y van a terminar pasando por la, no voy a decir guillotina, porque no es que se estén cortando cabezas porque sí, pero sí están pasando por fiscalía en la medida en que han recibido o que aparecen en los registros de Odebrecht. ¿Tienes confianza de que este proceso se va a dar con más calma, con menos virulencia, con menos apasionamiento? No tengo certeza de eso, y sobre todo en la medida en que vayan consiguiéndose algunos logros que son previsibles que se produzcan y a corto plazo, sobre todo en función de las declaraciones que están haciendo tanto los colaboradores eficaces acá como lo que están declarando en el Brasil los principales involucrados de las empresas que vinieron aquí a corromper. Yo no tengo certeza en consecuencia que las cosas se vayan a apaciguar necesariamente, pero lo que sí creo es que se debe de investigar todo lo que se tenga que investigar y sancionar a todo el que se tenga que sancionar. Ya hemos empezado, y en buena hora, por este camino y no debemos parar a la mitad.
¿Te sorprende el caso de Lourdes Flores, por ejemplo, en el que ha reconocido efectivamente aportes de campaña? No sé que lo dijo tarde, pero ha reconocido que fueron aportes de campaña que recibió de las empresas brasileñas, pero que desgraciadamente están enmarcadas en el mismo ámbito, en el mismo contexto en que recibieron los otros partidos, empresas brasileñas que usarían fondos de origen ilícito para financiar campañas electorales. ¿Fue una sorpresa? Veamos, debo rectificarte. En primer lugar, Lourdes no ha aceptado haber recibido fondos de empresas brasileras. Ha habido un colaborador eficaz que manifiesta haber hecho aportes de dinero de Odebrecht. Y cuando se ha indagado, lo que sucede es que durante la campaña, para recaudar fondos de campaña, el partido organizaba comidas en chifas y cosas por el estilo, en donde normalmente se cobraba o se pedía una colaboración de $100 por persona. Y hay esta persona que ha involucrado a Lourdes y al PPC, quien dice que contribuyó con varios miles de dólares. Y lo que sucede, revisado las cuentas, porque todo está escrupulosamente registrado, es que este señor pagó 2 o 3 mesas. Pero a ver, Javier, porque la verdad que estoy siguiendo el caso de cerca, pero Lourdes Flores ha dicho, no lo he dicho yo, lo ha dicho ella, aseguró que no teme ir a prisión por no haber reconocido públicamente en su momento que sabía de los aportes que recibió de su campaña del 2010 de parte de Odebrecht a través de Horacio Canepa. O sea, ella sí sabía que la plata venía de Odebrecht a través de Horacio Canepa y en su momento no lo reconoció. Lo dijo después diciendo, bueno, pero era un aporte de campaña y yo no vi nada malo en ello. No conozco esas declaraciones de Lourdes. Hasta donde yo conozco lo que ella ha declarado en las reiteradas oportunidades en que la he visto aparecer en televisión y en las reiteradas oportunidades que he conversado con ella, ha tenido siempre la misma posición. Pero Lourdes Flores aseguró que tuvo conocimiento de que Horacio Canepa había recibido dinero por parte de Odebrecht a mediados del 2017, mucho antes de que saltara el tema, y no dijo ni mu. Entonces, de acuerdo, ella no pidió la plata, lo que quieras, eso todavía está por demostrarse, pero en su momento no dijo nada. Pero es que me estás dando la razón, pues. Si le están imputando a Lourdes haber recibido de estas empresas colaboración económica para su campaña presidencial del 2006 o su campaña a la alcaldía del 2010, y se viene a enterar el origen del dinero recién en el 2017, tú mismo lo estás manifestando, y que fue a raíz de que la persona que mencionas ha hecho esa declaración ante la Fiscalía cuando a él se le ha investigado y a los efectos de acogerse a la colaboración eficaz. Es entonces que se ha comenzado a revisar todo y se ha reconstruido sobre la base de verificar que este señor hizo un aporte de comprar 2 No o es el 3 tema mesas. del programa, ya te invitaré para que lo hablemos largamente, pero hubo reuniones de Lourdes Flores con la gente de Odebrecht, tuvo acercamientos personales, Eso sí, lo ha reconocido incluso el señor Marcelo Odebrecht. Lo cierto es que, digamos, nosotros no somos ni los fiscales ni los jueces, Javier. Eso será un tema que se tendrá que debatir en su momento y, de hecho, los tiempos son importantes, en qué momento se enteró, si sabía o no sabía, totalmente de acuerdo con ello. Pero, de todas maneras, Lourdes es una de las personas que también va a tener que pasar por este proceso judicial, como muchos está pasando. más, ¿no? Y hay 500 personas citadas para declarar como testigo. Yo estoy citado el martes a las 8:30 de la mañana. Este martes, en 3 o 4 días, tengo que ir a declarar. ¿Por la campaña del 2006 o la alcaldía? No Ni sabes. sé, tengo que adivinar y tengo que indagar sobre la base de lo que las otras personas que ya han asistido me comentan. ¿Por qué? ¿Y crees? Porque la esquela de citación que recibo, simplemente que dice que se me cita para que declare como testigo en la causa número tanto. Y en la parte superior dice proceso investigatorio seguido contra Lourdes Flores. Punto. No te dice sobre qué año, no, nada. De acuerdo. Y decías que todas las personas deben ser juzgadas y castigadas en la medida en que hayan cometido un delito. Sí. ¿Sientes que Lourdes Flores y que en general cualquiera de las otras personas, pero sobre todo te pregunto por Lourdes, que es el personaje con el que tú has trabajado y el que has estado más cerca, va a ser tratada con justicia o temes que pueda haber excesos con ella también? Bueno, hasta el momento yo veo que está siendo tratada con justicia. Yo no podría sostener lo contrario,
de lo que yo sigo, veo que está siendo tratada con justicia. Pero lo que sí quiero ser claro también en mencionar, Patricia, es que en el Perú todavía no se ha aprobado ley alguna que declare que es delito un aporte para una campaña. Tan es así que los propios miembros de la Fiscalía lo que han terminado haciendo es dar la vuelta a la ley, y como no es delito aportar para una campaña, lo que han dicho es lavado de activos. Porque se asume que el origen del dinero es ilícito, que habría tesis discutible, y que, por cierto, ayer también decía, conversábamos con varios abogados, me parece que fue el doctor Caro el que nos decía, si la Fiscalía llega con un mal caso, el juez se lo va a desestimar y esas personas no van a ser juzgadas por los delitos que sí cometieron, en la medida en que se les está acusando de algo que podrían no haber cometido. Difícil comprobar que fue un caso de lavado de activos. Ese va a ser el lado más complicado que va a tener que... Y por último, Patricia, los aportes que imputan que Lourdes recibió son del orden de $20,000. Ya estamos. Tampoco estamos... Bueno, además, yo creo que a Lourdes la avala o la protege un poco lo mismo que protegió a Keiko Fujimori, que fue el hecho de no haber sido autoridades electas. Entonces, no recibieron un dinero que podría haberse considerado una coima disfrazada de aporte de campaña o alguna otra situación. Ni era tampoco Lourdes funcionaria alguna en ese momento, no tenía ninguna función pública. Muy bien, vamos a ir a una pausa rapidito porque quiero conversar con ustedes finalmente su opinión sobre lo que está pasando entre el Congreso y el presidente de la República. Hoy día, finalmente, parece esto ya más largo que elegir un papa, salió humo blanco y el señor Olaechea ha puesto un tuit diciendo que ha dejado una carta de invitación al señor Vizcarra para reunirse con él en el momento y el día que al presidente le parezca, y se sobreentiende que además esto será en Palacio de Gobierno. Ya va siendo hora, y hemos dicho acá, y lo repetiremos, no nos hacen un favor a los ciudadanos cuando deciden los poderes del Estado conversar para salir del entrampamiento en que nos encontramos en este momento. Vamos a una pausa, regresamos con nuestros invitados. Caja Arequipa, 33 años al servicio de los microempresarios. 33 años de éxitos y logros de la mano de nuestros clientes. Hoy estamos en todo el Perú para seguir siendo el aliado financiero de los emprendedores. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Haga su agosto en agosto. Salas con 30, 50 y hasta 70% de descuento. Aproveche esta única oportunidad. Solo en Casa Grande y San y Cerámica. Por primera vez llega a Lima la banda que siempre soñaste ver en vivo. Weezer en concierto. Domingo 22 de septiembre. Jockey Club. Entradas a la venta en joinas.com. Licenciado por Abdai. Artista invitado: Toño Jauregui. Iceland in the Sun. Buddy Holly. Beverly Hills y muchos hits más en concierto. El sonido de varias generaciones. Weezer en Lima. Es una producción de One Entertainment. Radio Oficial Oxígeno. No se pierda este sábado y domingo a partir del mediodía el programa especial del segundo Foro Mujeres de Cambio. Diversos panelistas, historias inspiradoras y las conclusiones de este evento que busca visibilizar y destacar el trabajo de las mujeres en nuestra sociedad. Mujeres de Cambio es organizado por RPP, con el apoyo de Coca-Cola y Arca Continental Linley. ¿Usted qué haría en los zapatos de Vizcarra? Dos cosas. En primer lugar, plantear cuestión de confianza y poner una fecha. Decirle al Congreso, si el 15 de septiembre no se discute esto, voy a hacer cuestión de confianza por el tema. Pero también otra cosa, movilizar a la gente. A usted la apoya Fuerza, aplaude que usted sea la presidenta de la Comisión de Ética. La señora Salazar ha dicho perfecto, bravo, palma. Y me sorprende, Jaime, que Fuerza Popular me respalde. La salida decente de todo esto como Parlamento sería hacer 2 legislaturas cortas y adelantar nosotros las elecciones.
Un país necesita un plan para lograr una economía competitiva que le permita ser líder en la región. Conoce el plan de nuestro país en Perú CEO Impact Summit, este 9 de septiembre a las 7:30 de la mañana en el Swiss Hotel Lima. Informes y entradas a la venta en joinas.com. Organizan El Dorado Pro Markets y RPP. Muy bien, conversábamos sobre este tema que me interesa mucho la opinión de mis entrevistados, porque dos son actores políticos bastante activos y, bueno, Alfredo además ha sido ministro de este gobierno, si entendemos que es el mismo gobierno, y por supuesto Luis Benavente nos ayuda siempre con la mirada de la opinión pública. ¿Va a darse esta reunión entre el presidente Vizcarra y el presidente del Congreso, el señor Olaechea? ¿Creen ustedes que se va a llegar a algún puerto en esta conversación? Alfredo, tú que has estado más cerca de Vizcarra que nosotros, lo conoces más, ¿no? Nosotros lo hemos visto más por la tele que en persona. Tu primera pregunta, yo pienso que nos la deben, ¿no? O sea, creo que nosotros como ciudadanos que estamos viendo este enfrentamiento entre los dos poderes es francamente lamentable, ¿no? O sea, el país, bueno, yo puedo hablar un poco de la economía, Javier puede hablar un poco más de la política, pero no vamos a ninguna parte, ¿no? Entonces, conforme esto se deteriora más y más, pues el apoyo que el propio Vizcarra tiene, pues se va también ir erosionando, ¿no? La segunda es, ¿van a llegar a algo? Yo me temo, yo en lo personal, y hablo a nombre personal, yo pienso que no. ¿No? Básicamente, ¿te parece que están en dos posiciones demasiado intransigentes? ¿No hay una salida posible? Porque, claro, hablar para hacer una agenda común sobre temas importantes es lo mínimo que se puede esperar. Pero primero hay que decidir hasta cuándo va a durar este gobierno, ¿no? Evadir ese tema es como evadir, ya lo hemos dicho varias veces acá, como evadir el elefante en la tienda de cristal, ¿no? Es que yo pienso que, yo pienso que la estrategia política de Vizcarra toma ventaja de un hecho de que muchos ciudadanos tienen un gran rechazo al Congreso. Entonces, yo pienso que en el discurso del 28 de julio pasado funcionó muy bien, pero creo que esta vez la población no lo está acompañando, ¿no? No queda claro que es debido a muerte el tema de nos vamos los dos juntos, ¿no? Apareciera como que ahí hay algo que la población lo que le está pidiendo es que le está pidiendo que haga cosas para estimular la economía, para mejorar el empleo, en fin, que haga cosas que no solamente sea eso, sino que actúe como político y que se ponga de acuerdo con el Congreso. Eso es lo que todos esperaríamos. Entonces, si él se encierra solamente en el tema de la elección, probablemente va a erosionar su base de apoyo y eso podría significar pues que un poco lo que está pasando ahora, que dijo que no iba a hablar con el Congreso y ahora sí va a hablar, sí se va a reunir con Olaechea, ¿no? Retroceder. Javier, ¿ves posibilidades de encuentro? Citabas en la pausa una entrevista que le hace César Gil ante su semanario en sus 13. También tenemos la entrevista que da Semana Económica, más o menos en el mismo sentido, Catalina. Ahí va. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente Vizcarra que le preguntan sobre justamente esta posibilidad de negociación con el presidente del Congreso de la República. Veamos. ¿Qué otra alternativa? Por ahí escuchaba a unos congresistas. Mejor para solucionar la crisis que nos encontramos. Mejor lo vacamos al presidente. Esa es otra alternativa. Que la propongan, digan. Entonces lo mejor para solucionar esta crisis es que se vaya el presidente. Que lo proponga. Otra alternativa, ¿cuál hay? Lo que dice la gente. Cierra el Congreso. Esa es otra alternativa. Hay que analizar todas. Puesto que sí, acepto. Y cuando lo determine y coordinemos, lo aceptaré aquí en Palacio de Gobierno, donde corresponde la reunión. Donde no vamos a reunir sino en un café en el camino. O sea, tenemos que también, con transparencia y franqueza, conversar, pero usando también las instancias que corresponden, ¿no? O sea, bienvenido. Yo he recibido a los presidentes del Congreso de la República en funciones durante mi periodo de gestión de presidente de la República, los he recibido aquí y también al señor Olaechea con todo gusto.
Bueno, ahí estaban las declaraciones del señor Vizcarra, el presidente Vizcarra. Clarísimo, Javier, él no va con una agenda plan B, él va con la agenda que es adelanto de elecciones. ¿Cuál va a ser entonces? Porque yo no sé qué Congreso está mirando el presidente Vizcarra. El Congreso no está en la línea de adelantar elecciones, no por lo menos el fujimorismo, que sigue teniendo un número importante de representantes. Veamos, yo ya no estoy, como sabes, en el Congreso y en consecuencia no estoy en el día al día de lo que allí se teje, maneja y comenta. ¿Cómo veo yo desde afuera las cosas? Primero, el diálogo se va a producir. Ante el pedido del presidente del Congreso, el presidente de la República ya contestó indicando que la reunión se llevará a cabo en Palacio de Gobierno y que el lunes o martes tomará contacto con el señor Olaechea a los efectos de fijar día y hora. O sea, el diálogo se va a dar. ¿Va a ser fructífero este diálogo? Es donde tengo algunas interrogantes. ¿De acuerdo? Primero hay que ver si quien ha pedido el diálogo y en forma reiterada ha dicho el Perú antes que nada, que es el señor Olaechea, ¿qué planteamientos en nombre del Congreso lleva? Porque tampoco puede ir él llevando un planteamiento personal, ni de su mesa directiva. De acuerdo. Él tiene que llevar un planteamiento, si va como jefe de un poder del Estado, tiene que llevar un planteamiento que tiene que haber sido consensuado con las bancadas a través de los voceros. Entonces, si él está yendo en nombre del Parlamento y en representación del Parlamento, habrá que ver qué planteamientos lleva. Porque hasta ahora... Si el presidente va frente al tema fundamental que es el adelanto de elecciones, para cumplir las formalidades y decir que es demócrata y que se reúne y escucha al señor presidente del Congreso, es que ha concedido la cita que se le ha pedido, pero que se mantiene cerrado a los planteamientos que se le haga, evidentemente va a ser un diálogo de sordos, que a nada positivo conduce. Yo no sé qué llevará el presidente del Congreso, pero yo me imagino que tiene que ser, aun cuando suene un poco trillado. Lo que yo no he entendido nunca, Patricia, es por qué, si las dos fuerzas que disputaron la segunda vuelta tenían tantas coincidencias, sobre todo en el capítulo económico de sus programas, no han sido capaces de ponerse de acuerdo, por lo menos en esas materias. Parece que coincidir en lo económico no significa básicamente nada. He estado revisando, y ya con esto tenemos que ir cerrando, pero Lucho, me gustaría tu mirada desde esa perspectiva también, porque he estado revisando, por ejemplo, las posiciones de los distintos candidatos que tienen una visión distinta al de la izquierda con respecto a Tía María durante las elecciones. Es imposible encontrar a uno que diga Tía María va a ser aprobado. Imposible. PPK es el que más se acercó, pero tampoco, ¿no? Porque obviamente saben que el tema es complejo, ¿no? Barrenechea decía cosas tan esotéricas como el tema no es de sí o no. Es que no puedes, Patricia, ir sobre un tema concreto y focalizado como Tía María. Lo que tienen que ponerse de acuerdo y llevar un planteamiento es, oye, pongámonos de acuerdo un plan mínimo de transición por 2 años. Pero... Busquemos ministros que tengan el respaldo o el consenso tanto del Parlamento como del Ejecutivo, siendo el presidente, evidentemente, dentro de sus atribuciones, quien conforma el gabinete. Él verá si llama a alguna fuerza política o no. Y nos comprometemos públicamente durante los 2 años que restan a esto sacarlo adelante. No sé si los partidos que coinciden con respecto al modelo económico que debe estar planteado en el Perú, que es un modelo económico liberal, procapitalista, etcétera, no vas a tener unanimidad en el Congreso. Las izquierdas obviamente no lo van a permitir. No estoy hablando de las izquierdas, Javier. Las izquierdas justamente son los que tienen clarísimo qué quieren. El problema son nosotros. Es imposible encontrar un solo punto de coincidencia. Yo puedo decirte, María, por poner cualquier ejemplo. Ni siquiera tienen una concepción clara de cómo quieren que sea el país. No van a ponerse de acuerdo en un solo punto. Lo que pasa es que son políticos improvisados. O sea, no tienen una posición clara, no tienen una visión de país, no son capaces de ver alternativas de fondo. Por ejemplo, el tema de los conflictos mineros. Todo el mundo está viendo lo que está sobre sus narices. Nadie ve el fondo. Por ejemplo, nadie hace propuestas tipo que lleven a una solución estructural. Bueno, para eso...
Por ejemplo, pongo una que no tiene nada de socialista ni de comunista, que las comunidades y cada comunero tenga una participación en el negocio minero y que en el mes de marzo le caiga directamente a su bolsillo una parte, porque sobre la base de la propiedad consuetudinaria del suelo, lo cual ocurre en Australia, en Estados Unidos. Hay miles de opciones. O hay otras opciones, por poner cualquiera. Pero ¿quién propone algo? Todo el mundo piensa simplemente apagar el incendio cuando se presenta. A todos les encanta defender teorías e ideas, pero a la hora de ponerse de acuerdo para sacar una cosa adelante, por Dios. Por Dios. Hablan siempre de la izquierda está dividida, la derecha nunca le he visto junta en nada parecido. Y es tremendamente improvisada. Así es. Por un lado, y por otro lado, una buena parte de la derecha está con la corrupción, defendiendo intereses de ese tipo. Y eso no se puede ocultar tampoco. Complicada situación en la que se enfrentan tanto el señor Olachea como el presidente Vizcarra. Recojo lo que dice Javier, que me parece importantísimo. Olachea no va a representarse ni a sí mismo, ni a la bancada que lo eligió, ni a las personas que votaron por él. Va en representación del Congreso. Por lo tanto, tiene que llevar, lo cual va a ser bastante difícil también, una propuesta que represente las diferencias que en el Congreso hay. Vamos a una pausa, me despido de mis invitados, les agradezco muchísimo por haber estado acá y regresa con nosotros Augusto Taussent. Él es copresidente de Perú Sostenible, un importantísimo evento que además se ha dado esta semana y Augusto nos va a explicar cuáles fueron algunas de las conclusiones que se sacaron al respecto. No se pierda este sábado y domingo a partir del mediodía el programa especial del segundo Foro Mujeres de Cambio. Diversos panelistas, historias inspiradoras y las conclusiones de este evento que busca visibilizar y destacar el trabajo de las mujeres en nuestra sociedad. Mujeres de Cambio es organizado por RPP con el apoyo de Coca-Cola y Arca Continental Linley. Un país necesita un plan para lograr una economía competitiva que le permita ser líder en la región. Conoce el plan de nuestro país en Perú CEO Impact Summit, este 9 de septiembre a las 7:30 de la mañana en el Swiss Hotel Lima. Informes y entradas a la venta en joinas.com. Organizan El Dorado Pro Markets y RPP. ¿Y ahora qué hago? Todos los lunes a las 10 de la noche. Al Volante por RPP TV. ¿Usted qué haría en los zapatos de Vizcarra? Dos cosas. En primer lugar, plantear cuestión de confianza y poner una fecha. Decirle al Congreso, si el 15 de septiembre no se discute esto, voy a hacer cuestión de confianza por el tema. Pero también otra cosa, movilizar a la gente. A usted la apoya Fuerza Popular. Aplaude que usted sea la presidenta de la Comisión de Ética. La señora Salazar ha dicho perfecto, bravo, palma. Y me sorprende, Jaime, que Fuerza Popular me respalde. La salida decente de todo esto como Parlamento sería hacer 2 legislaturas cortas y adelantar nosotros las elecciones. Y antes de entrevistar a Augusto Taussent, rapidito quiero hacer una mención que me parece sumamente importante. Se trata de lo que para muchos es un logro de la defensa de sus derechos. Se trata de un caso, pero que representa muchísimos. Tenemos, Catalina, te pedí que pusiéramos la foto. Ella se llama Leila Augusta Huerta Castillo. Es una mujer transexual que recién ha logrado que en su DNI aparezca su nombre de mujer. Por primera vez, Leila puede lucir un DNI cuyos nombres se
corresponden con la identidad con que ella se identifica. Fíjense que todavía el sexo en su DNI aparece como masculino. Esa es otra batalla legal que Leila va a tener que librar y va a tener que ganar, así como toda la comunidad trans, que es muchas veces ninguneada y no considerada ni siquiera en cómo se pueden identificar en su documento de identidad. Nos falta mucho, pero un abrazo especial para Leila y para toda la comunidad transexual que hace un esfuerzo para ser reconocida en un país donde los prejuicios son enormes. Augusto Tausen con nosotros. Augusto, ¿cómo estás? Discúlpame que me tomé un ratito, pero me parecía importante hacer esta mención. No, te agradezco y además quisiera que me permitas mandarle un saludo a Leila, que es amiga mía. Esta mañana me comentó de esta gran noticia. Así Hemos que celebrado todos sus estoy bastante amigos. Contento y desde aquí le mando un saludo por este tremendo triunfo, ¿no? Así es, que esperemos que sea además una puerta que se abre para todas las personas que necesitan que sus documentos reflejen su identidad. Augusto, tú has hecho un evento importantísimo en un momento como este y es tratar de ver un Perú en términos sostenibles, es decir, qué cosas necesitamos para que este país sea posible a largo plazo y que no se nos caigan todas las reformas y todo lo que avanzamos se nos descalabre al poco tiempo de haber empezado. ¿Cuáles han sido las conclusiones más importantes de este evento, que ha reunido a muchísima gente? Bueno, lo principal es haber corroborado que hay muchísima gente que está interesada en estos temas, que de repente era algo que antes no era tan visible, pero hemos visto una participación empresarial de verdad que increíble, que no esperábamos. Hemos tenido hasta 700 personas en el auditorio, luego hemos tenido paneles donde han participado las empresas en diversos temas, los principales ejecutivos de las empresas, es decir, no han mandado, digamos, a sus encargados de responsabilidad social o a personas, digamos, de mandos medios, sino los principales CEOs de las compañías peruanas han estado participando en el evento. Que son los que toman las decisiones, ¿no? Y básicamente, ¿cuál fue, digamos, el espíritu, cuál fue la apuesta de la reunión? Yo creo que una sensación de propósito compartido, ¿no? Que estamos todos aquí peleando por lo mismo. Podríamos tener de repente discrepancias en algunos temas, pero a todo el mundo nos interesa que el Perú tenga educación de calidad, que se elimine el hambre, que tengamos ciudades sostenibles, que, digamos, trabajemos en fortalecer las instituciones del país. Todos estos temas que hemos discutido, digamos, en el evento, que haya equidad de género, ¿no? De repente temas que no suelen ser tratados en las discusiones empresariales más tradicionales, pero aquí han sido deliberadamente abordados y eso es bueno. Sé que además tú haces un esfuerzo, yo se lo reconozco a Augusto, yo no puedo hacer lo que él hace, porque es una especie de San Martín que junta perro, pericote y gato y logra que nadie se pelee, sino que las conversaciones sean alturadas y realmente lleguen a buen puerto. ¿Dirías que a pesar de las diferencias que uno encuentra, sí hay un horizonte común? Es que encuentras cosas que ayudan a avanzar las discusiones, ¿no? Por ejemplo, estuvo Carlos Neuhaus en el evento, hizo una presentación de los Panamericanos en general, le hicieron una merecida ovación de pie y todo el mundo se sentía partícipe del logro que él había conseguido y además de esta identidad, digamos, que se había generado alrededor de los deportes, pero sobre todo de los valores que entran ya en los deportes, ¿no? Porque finalmente en las competencias deportivas a veces uno gana y no gana, pero lo que ve en la celebración, en la inauguración, en la ceremonia son elementos que todos podemos sentir como propios, ¿no? Típicos de la identidad peruana, ¿no? Que en ese momento se está dando la inauguración de los Panamericanos, además que también estamos seguros está haciendo una ceremonia maravillosa. La política no está a la altura de lo que el Perú necesita en este momento o de lo que los ciudadanos quieren en este momento. Y no me refiero al grito de la calle, me refiero, que también es válido, la gente tiene derecho a expresar sus opiniones, me refiero a estas miradas de personas que están trabajando día a día por el país. ¿Te parece que la brecha se amplió demasiado? A ver, la política no está a la altura, claramente, pero a mí me preocupa bastante un fenómeno de apatía hacia la política de la ciudadanía en general, ¿no? Entonces uno puede quejarse todo lo que quiera de que la política no le gusta, pero si no se involucra es lo mismo que nada, ¿no? En el bloque del ODS número 16, que es justamente el de instituciones que me tocó presidir a mí, hablamos bastante de eso, ¿no? Trajimos a un buen amigo mío brasileño, Leandro Machado, que tiene una iniciativa que se llama Agora, que justamente lo que busca es involucrar a los jóvenes en la política y que se den cuenta que hay que... Él utilizó una metáfora bien bonita, decía, la democracia es como un bosque y uno no tiene que ocuparse del bosque entero, tiene que ocuparse de plantar un árbol, ¿no? Y a medida que todos plantemos árboles la cosa funciona, ¿no? Ocuparte de tu espacio, ¿no? A veces hay gente que me dice, ¿qué hago para ocupar? No, tú ocúpate de tus cosas, de hacer lo que te toca bien, ¿no? Si cada uno se ocupa de hacer lo que le toca bien,
y por supuesto los políticos son los primeros en la fila, se avanza. Pero es verdad que entrar al sector público también es un reto a la paciencia de casi cualquier individuo, ¿no? Hay que mejorar las condiciones para jalar los mejores talentos. Augusto, muchísimas gracias. Por supuesto, felicitaciones por el evento y te tendremos en el programa para otras conversaciones también. Gracias por acompañarnos. Gracias. Augusto Taussent estuvo con nosotros, copresidente de Perú Sostenible, que cerró este evento en el que hay esperanza. La gente quiere un país mejor y trabaja por él. Los políticos solo tienen que sintonizar con ese espíritu. Los dejamos con Tatiana Alemán, lista para las noticias de las 8. Gracias por acompañarnos.